existen prácticamente en cada órgano de nuestro organismo, en cada órgano de la economía, y sin embargo, para actuar, no lo hacen solas, sino que lo hacen acompañada de una serie de elementos. Para nosotros, uno de los elementos claves es el del sistema inmunológico. Es un viejo concepto que teníamos, ¿no? Si una herida no se inflamaba, de alguna manera no podía curarse, no podía cerrarse adecuadamente. Y eso, ese concepto tan simple, que incluso lo menciona en los papiros egipcios ya, evidentemente esos conceptos tan simples han sido más que súper demostrados y súper afirmados con todo el desarrollo de la medicina moderna. Hoy vamos a tratar de ver un poquitito todo eso. Sí, bueno. Fíjate que lo interesante, Gustavo, también es decir, o sea, lo que tú comentas, porque el problema es que se vende la terapia celular o la medicina regenerativa como si fuera magia, y no es así. Y lo más interesante, creo que tampoco va a sustituir nunca a la cirugía. Es decir, pueden ser complemento, pueden ser preparación, puede ser durante, pero la medicina tradicional sigue teniendo su lugar, ¿no? Simplemente la medicina regenerativa amplía las posibilidades de éxito en aquellos pacientes que no terminaron de mejorar o que están en una etapa previa a una cirugía, ¿no? En este caso de rodilla. Sí, o para lograr mejores resultados. O para lograr mejores resultados, ¿no? Sí. Incluso aún en el momento que podamos hacer prótesis biológicas completas, para ponerlas va a haber que hacerlo a través de técnica quirúrgica, ¿no? O sea que en ese sentido la cirugía, por lo menos por todo lo que queda en nuestro espacio de vida, va a tener un amplio uso. Me comentabas que algunas de las diapositivas son en inglés porque fue lo que presentaste FDA, ¿no? La mayoría de estas están en inglés. En realidad quise preservarlas en el idioma original va a ser más fácil ir comentándolas en castellano que haberlas traducido, mal traducido. Entonces, vamos a manejar... ¿Iniciamos, Gustavo? ¿Cómo? ¿Iniciamos? Sí, sí, por favor. Entonces, bueno, el título de esta... Son dos presentaciones. Esta sobre reparación de cartílago y la próxima es sobre reparación muscular. Vamos tranquilamente. Bueno, este es un ejemplo, una articulación, probablemente sea la de una articulación digital, pero es para que ustedes puedan apreciar todos los elementos que configuran cualquiera de las diartrosis. Gran cartílago hialino, no todas las células son iguales, y las células del cartílago hialino, lo vamos a ver en otra diapositiva, nacen aquí, crecen, se maduran hacia abajo. Al revés que lo que pasa en la piel. Uno cuando mira un preparado de piel, lo que ve que la capa que se está reproduciendo está en la base del tejido. Y pareciera como que creciera hasta que se descaman las células escamosas, ¿no es cierto? Que ni siquiera tienen núcleo. Acá las más diferenciadas son las que están pegadas al hueso, las que están dando lugar a convertirse en matriz ósea. Y esta sería una articulación común, una diartrosis. ¿Qué es lo que vemos con coloraciones especiales? Que está todo lleno de fibrillas. ¿Y para qué sirven estas fibrillas? Para alimentar al cartílago. Fíjense lo tremendamente grande que es el cartílago. Ustedes recuerden que teóricamente un tejido para poder alimentarse no tiene que estar más lejos que 200 a 500 micrones, según el tejido, según los autores. Y acá hablamos de varios milímetros de espesor. O sea, varias veces esa medida 500. ¿Cómo lo logra? A través del fenómeno de capilaridad. Entonces, capilaridad que se está tanto desde el líquido sinovial, que también nutre el cartílago, o desde la base en el hueso subcondral, que también es la otra gran fuente de nutrición del cartílago. Por ambos lados, por indivisión, llegan el alimento a todas las células del cartílago y puede cumplir su función adecuadamente. Estos arcos no son homogéneos. Fíjense en este esquema que la capa más superficial tiene colágeno tipo 2 y tiene mayor concentración de agrecanes.
que son todas el ácido hialurónico, los compuestos de ácido hialurónico, ácido glucurónico, etcétera, etcétera. Esos agrecanes, que son los que le dan cierta elasticidad al tejido asociado al colágeno 2, que es el más elástico de todos los colágenos, es lo que permite la función de amortiguación. Pero a medida que se van acercando al hueso, van cambiando la calidad de este colágeno, siempre producidas por los mismos condrocitos, ¿no es cierto? Y ya es colágeno 9, colágeno 11, colágeno 10, que es el más parecido que hay al colágeno tipo 1, que es propio de los tejidos fibrosos. Entre ellos, el colágeno 1 también es el principal componente de la matriz ósea. Entonces, como que lentamente va disminuyendo la elasticidad y aumentando la resistencia a medida que mejora. Y por otro lado, van adquiriendo características que le permiten calcificarse. Ahora bien, si uno mira en este esquema dónde están las células que generan todos los tejidos de la articulación, están en esta unión entre la membrana sinovial, el cartílago y las zonas donde nacen los ligamentos. Este es el núcleo donde aparecen todas las células madres. Y esas mismas células madres pueden recuperar cartílago, pueden recuperar ligamentos o pueden recuperar cartílago, sobre todo hialina. ¿Qué es lo que hace diferente a estas células madres? ¿Qué es lo que les hace tomar un camino u otro? La acción combinada de factores de tipo inflamatorio con factores propios de la matriz extracelular. ¿De dónde vienen esos factores propios de la inflamación? De la membrana sinovial. Este es un esquema muy simple de la membrana sinovial. Si uno mira la membrana sinovial, este es un trabajo ya del 2008 y es una de las pocas definiciones gráficas de cómo es la membrana sinovial. Uno esperaría, si está produciendo un líquido, encontrar un epitelio, porque los epitelios son los que segregan líquido. No, acá no. Son estas células raras que parece que tuvieran el núcleo con una prolongación muy alta, que serían los sinovitos clase B, mientras que los clase A son macrófagos vulgares y corrientes. Y se acepta que uno y otro tipo de células pueden intercambiarse durante la vida de un individuo y a su vez se renuevan. Y no nacen acá, sino que llegan por la sangre. Entonces, estos macrófagos son los que constituyen la membrana sinovial. O sea, la membrana sinovial no es una estructura epitelial y secretoria, sino que son macrófagos y el líquido sinovial es fruto de la exocitosis de este macrófago especial que se llama sinoviocito, cuyo principal componente es el ácido hialurónico casualmente, ¿no es cierto? Estos están muy en relación con otro tipo de células, entre ellos también células cebadas, que es la palabra en inglés, y que cuando se activan las células cebadas son las que hacen que se genere la fibrosis propia del cartílago, de la membrana sinovial cuando ha sufrido sucesivas agresiones, ¿no? Pero en general lo que interesa es que esta membrana sinovial, para que la articulación sea sana, esté bajo un tipo de inflamación muy peculiar, muy leve, pero de tipo TH1. Cuando varíe ese tipo de inflamación al tipo de inflamación TH2, es cuando entonces esto se convierte en ácido, en fibrosis. Fíjense, este es el cartílago común y esta es una articulación igual, que ahora tiene osteoartrosis. Ha desaparecido toda estructura ordenada de condrocitos, prácticamente la matriz, esta que se ve así, de este color tan peculiar, ha desaparecido. El hueso, que es una cosa prácticamente de un tejido conectivo que hasta pareciera laxo, a pesar de ser hueso, acá se ve, ni siquiera se ve estructura celular, se ve como una estructura compacta. Esto es lo que habla cuando nosotros hablamos de la esclerosis del hueso subcondral. Y por eso apareció la famosa clasificación morfológica de los grados de osteoartrosis. 0 cuando no hay lesión, 1 cuando hay un edema simplemente del cartílago, pero uno no llega a detectar lesiones. Cuando empieza a haber lesiones que no llegan a la mitad del espesor del cartílago, es una osteoartrosis tipo 2. Cuando esas lesiones superan la mitad del cartílago, es una osteoartritis grado 3,
Y cuando directamente se nudan el hueso, porque se ha perdido toda la capa cartilaginosa, estamos hablando de en grado 4. Si tuviéramos que mirarlo microscópicamente, esta misma historia, lo que veríamos es que a medida que progresa se van perdiendo capas de cartílago. Y por eso están también perdiendo tipos de colágeno. Fíjense que toda la zona que es colágeno tipo 2, después que ha pasado por el estadio 2, que ha llegado ya al estadio 3, ha desaparecido. Y eso es bastante importante. ¿Por qué? Vamos un poco. Este es un esquema del libro de Robbins, casi seguro que todos ustedes lo usaron en la carrera de medicina, ¿no es cierto? Y acá decía que cuando hay una injuria, hay una inflamación aguda, y si las cosas funcionan bien en el organismo, después de esta inflamación aguda sobreviene una regeneración total del tejido. Pero ¿qué pasa? Si por el contrario hay una persistencia de la injuria, por ejemplo, persistencia del traumatismo, o está asociado a una infección bacteriana, o a una infección de cualquier otro tipo, o hay asociado a una enfermedad autoinmune de base. La persistencia de la inflamación no es el mismo tipo de inflamación, esta inflamación se vuelve crónica y es lo que lleva a la fibrosis de la lesión. Si lo que predominara sería la infección, lo que parecería es la producción de pus, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, al resolverse esta producción de pus, también llegamos a la fibrosis. Wick, en el año 2010, ya hace 11 años de esto, estudiando, él es básicamente un biólogo que hace el apoyo a la gente que hace cirugía plástica. Y se dedicó a estudiar cuál era la influencia de los distintos tipos de inmunidad sobre la producción o no de cicatrices hipertróficas. A mí me gustó mucho el esquema cuando lo encontré porque también se ajustaba perfectamente a otros tipos de inflamaciones como las que estamos hablando. Y entonces, de los dos tipos de inmunidades que hay importantes, la dirigida por los T-helper de tipo 1 y los dirigidas por los T-helper de tipo 2, acuérdense que la inmunidad dirigida por los T-helper tipo 1 era la de las células que destruían tumores, que destruían injertos, y la TH2 sobre todo era la que inducía a la producción de anticuerpos. O sea, estos entrenaban un ejército que luchaba cuerpo a cuerpo, estos producen misiles que se disparan y son teledirigidos con un blanco muy concreto. Pero a su vez, también tienen influencia sobre los macrófagos. Los mismos macrófagos que han activado al principio los linfocitos son retroalimentados para mantener la inflamación de un tipo o del otro. Y entonces los TH2 no solamente actúan sobre la inflamación para hacerla persistir, sino que también actúan sobre los fibroblastos que se transforman en miofibroblastos. El mismo fibroblasto que se encargaba de producir un tejido colágeno laxo, normal, de tipo 4, de tipo 6, sufre una transformación especial, se transforma en lo que se llama miofibroblasto. Los macrófagos se transforman definitivamente en macrófagos tipo 2, y eso es lo que lleva a la persistencia de la fibrosis, que en el caso de la piel también era la formación de escaras hipertróficas, ¿no? Si uno analiza la reacción inflamatoria a lo largo de los días, de una lesión de la rodilla, este esquema es muy parecido en todos los órganos. Este sería el número de células. Fíjense, los polimorfos nucleares aparecen al principio y después se van. Y antes de que se vayan, le están dando lugar a los macrófagos. ¿Qué tipo de macrófagos son los que llegan primero? Los macrófagos tipo 1. Que a su vez atraen hacia el lugar a los linfocitos. ¿De qué tipo? Sobre todo a los TH1. Ven cómo acaban pasando los días. Cuando es el pico es el momento de máxima activación y cómo van desapareciendo. Según esto, en la primera etapa, la aguda propiamente dicha, lo que hay es una gran acumulación de factores oxidativos. Recuerden que se han hablado mucho de tratamientos como el ozono, por ejemplo. Si hay algún momento que tiene sentido aplicarlo, o que tiene más sentido que en otros, es en esta fase. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una inflamación que sobre todo está produciendo una gran cantidad de radicales libres.
Sin embargo, el mismo solo cuerpo lo va reabsorbiendo, sobre todo por acción del macrófago tipo 1, que al activarse directamente hace desaparecer estos radicales libres y permite un ambiente mucho más limpio. Y así sucesivamente se van sucediendo los distintos tipos de inflamación hasta que en torno al día 12 al 17, según el tejido del que hablamos, esta inflamación se va convirtiendo en crónica. ¿Qué es lo que quiere decir? Lo que se regeneró o empezó a regenerarse, perfecto, va a terminar de regenerarse y crecer. Sin embargo, lo que no empezó a regenerarse en estos primeros días solo tiende a ser cubierto por cicatrices que cubren la idea. Por eso es que nosotros, que muchas veces estudiamos el proceso inflamatorio después de estas 2 primeras semanas, hablamos de que la inflamación es algo malo, porque tiende a la fibrosis, etc. Y sin embargo, en la primera semana, acá donde está esta llave ubicada en todo este tiempo, es realmente un elemento muy positivo. Por tanto, si esta es una célula madre, esa célula madre, para poder diferenciarse en cartílago, necesita distintas señales. La primera es la de las células inmunes, pero también la de la matriz extracelular sobre la que se apoya. ¿Recuerdan esa primera imagen que vimos? ¿Qué es lo que pasa cuando hemos hecho desaparecer esta matriz extracelular? ¿Se acuerdan que cuando ya estamos en el estadio 2, ya no tenemos más colágeno tipo 2, ya no tenemos más tan cantidad de agrecanes? Este concepto está abajo. ¿Ustedes recuerdan la vieja técnica que consistía en, por artroscopía, limpiar la rodilla y hacer perforaciones para que subiera la médula ósea? Y que en realidad nunca dio resultado. Incluso en ensayos clínicos muy bien conducidos y bien controlados, nunca se vio una mayor diferencia. ¿Por qué? Porque la médula ósea está aportando células desde la base. Es como si tuviese que pasar a través de una barrera formada por colágeno 10, por colágeno. Un colágeno que realmente no es una matriz adecuada para que sobre ella pueda crecer o diferenciarse la célula en condrocito. O sea, tiene que ingresar desde arriba y tiene que tratar. Pero bueno, ese es un problema. El otro problema, y esto lo estudiamos nosotros acá en el instituto, es la influencia que tiene el líquido sinovial. Una de las profesoras visitantes lo que estudió fue exactamente esto. El doctor Peiling, que es el ortopedista del equipo, le dio líquido sinovial de rodillas claramente inflamadas con pacientes que tenían osteoartrosis. Cuando estudió las células que había flotando en ese líquido sinovial, se sorprendió porque había muchas células madres, muchas más de las que pensábamos. Nosotros pensábamos que eran más bien predominio de células inflamatorias y no. Extrañamente lo que más había eran células madres que estaban aparentemente saliendo de estos costaditos que les mostré antes. Si nosotros esas células madres las lavábamos del líquido sinovial y estudiábamos distintas propiedades, por ejemplo, la capacidad de migrar, o sea, de poder deslizarse a través de una matriz cómoda como fuera otra matriz de colágeno tipo 2, vemos esta raya gris. Sin embargo, había que agregarle un 10% a ese medio de cultivo del líquido sinovial para que desapareciera esta capacidad de migrar. La capacidad de adherirse a esa matriz extracelular, fíjense que cuando el 50% era líquido sinovial, prácticamente no se podía adherir nada. Con un 10% tenía una gran inhibición y no tenía ninguna inhibición realmente si le quitábamos todo el líquido. O sea, no podían migrar sobre el cartílago, no podían adherirse a las células, al cartílago subyacente y mucho menos podían proliferar. Fíjense cómo con el solo 10% la capacidad de crecer de esas células madres había desaparecido totalmente. Y por otro lado, cuando estudiábamos patrones de senescencia en esas células, o sea, realmente si envejecían y se volvían más proapoptóticas, fíjense cómo es mucho mayor las que están en presencia de líquido sinovial y prácticamente muy baja o nula cuando le quitamos eso. O sea que la capacidad de reproducirse o de proliferar como reparar
Y eso explica por qué el poner simplemente células del estroma mesenquimal adentro no soluciona nada, porque no estamos solucionando lo que está generando ese microambiente. Con esas células se pueden generar organoides. Esto que ven acá chiquitito es poniendo las células madres en un medio de cultivo que se llama condrogénico, y al cabo de un tiempo se ve cartílago bien. Este colorcito azul que se ve es el azul alciano famoso, y acá se ven formando lagunas llenas de condrocitos. Con la sola presencia del 10%, ninguna de esas estructuras aparece. Y entonces, si queremos ver, cuantificamos las áreas positivas de azul alcián, fíjense, es nula en presencia del líquido sinovial, y mientras tanto tiene una distribución bastante importante. Pero si analizamos otros elementos, por ejemplo, colágeno 2, colágeno 1 y lubricina. Colágeno 2 sería propio de la estructura de un cartílago normal, ¿no es cierto? Colágeno 1, al contrario, que estaría en amarillo, sería propio de la fibrosis. Y lubricina es un componente natural de la capa más superficial, tanto de la membrana sinovial como de las células de la capa superior del cartílago. Fíjense la importancia que tienen, el equilibrio que tienen en las células creciendo en control y cómo está prácticamente distorsionada con gran cantidad de tejido colágeno, que es lo que se ve acá abajo en amarillo. O sea que realmente el líquido sinovial es lo que induce a la fibrosis. Y todo lo que es colágeno 2, que sería toda esta parte, ha desaparecido de su tinción en la formación de organoides. Quiere decir que esto nos demuestra con bastante claridad que el líquido sinovial está induciendo necesariamente a la célula a transformarse no en cartílago hialino, sino, y si forma algo, en algo de cartílago fibroso. Y esto explica mucho el porqué de los fracasos de las distintas terapias, incluso del mismo trasplante de células de cartílago autólogo. ¿Por qué? Porque no solucionamos la causa. El problema no es rellenar el cartílago, es solucionar todo el medio ambiente que lo produce, amén de tener que rellenar el cartílago con células madres, ¿no? Bueno, de alguna manera, esto yo lo había explicado un poco el otro día, nosotros inventamos o desarrollamos un método para poder obtener una gran cantidad de la sangre del paciente de estos glóbulos blancos que favorecen la maduración del cartílago. El método es muy simple. Si en presencia de células mononucleares, esta es la teoría famosa de la selección clonal de Burnett. Yo pongo un antígeno que alimente a las células, en este caso, que tienen capacidad de reparar cartílago, solo van a crecer estas células, mientras que todas las otras, por falta de estímulo, se van a morir. Y eso es lo que hacemos en el laboratorio. Fíjense lo que pasa, así se ven las células sin activar, cuando recién las sacamos. Todo lo que ven redonditos son linfocitos y monocitos, ¿no es cierto? Todo lo que ven chiquititos son plaquetas. Fíjense cómo después de 72 horas de cultivo el tamaño ha cambiado tremendamente. No es que la hayamos puesto una foto más grande. Estas tienen un promedio entre 5 y 7 micrones de diámetro. Estas tienen un promedio de 15 a 25 micrones. ¿Qué es lo que pasó? Los linfocitos se han activado. Y sin embargo hay otros también muy chiquititos o que se ven negritos y demás. Son células que están en apoptosis. Son las células que no han tenido estímulo durante todo ese tiempo. Si uno hace un marcador de CD86, que es un marcador de macrófago tipo 1, el macrófago sería la célula que está en la base. Los demás linfocitos que están pegados al macrófago. Fíjense cómo directamente no hay ninguna reacción. Después de la activación, sí hay un montón de CD86. Esto indica que este es un macrófago tipo 1 en actividad. Lo mismo pasa con estos linfocitos, que se ven chiquititos y sin ningún color agregado, y acá se ven con una serie de marquitas, este mismo color es oscuro, que es el marcador CD183, que está indicando que son linfocitos T, TH1 activados. Pero lo que es sorprendente es que estos linfocitos producen, en este caso, factor de crecimiento neural, que es el primer factor que activa a una célula madre para que se convierta en condrocito. Si de los distintos factores que hay, la proteína morfogenética y qué sé yo, el mismo tejido, pero también las células inflamatorias que están actuando, están produciendo esta sustancia. Por eso es que una de las primeras moléculas que aparece sobre una célula madre es el receptor al factor de crecimiento neural. Entonces, los linfocitos no solamente se han activado en forma especial, sino que al mismo tiempo que han desarrollado
capacidades comunes a las células que se dedican a atacar y destruir células, también producen sustancias que específicamente activan a las células madres para que se conviertan en células específicas. Este concepto, que lo habíamos estudiado mucho en Argentina, cuando vine acá a Estados Unidos, con más medios técnicos, con más presupuesto, lo seguimos profundizando. Entonces, este es un preparado de las células del estroma mesenquimal, fíjense, como corresponden CD34 negativo, CD73 positivo, CD90 positivo, CD105 positivo. Si estas células se mezclan, de la combinación de ambas, fíjense que a la hora se establecen incluso puentes de citoplasma entre ambas células, se produce, al cabo de 72 horas, ven, estas células son totalmente distintas a estas otras. ¿Por qué? Porque estas son condrocitos en suspensión. Están llenos de gránulos que están produciendo las proteínas, los agrecanes, el colágeno tipo 2 y demás. Esto también se puede medir. Entonces uno ve que al principio, por ejemplo, la preparación tenía varios linfocitos CD3, si uno lo mide por citometría de flujo. Después de haber estado 3 días en contacto con el antígeno, la proporción aumenta un 25%. CD25 aumenta un 50%. CD69, que es el marcador por antonomasia de la activación de los linfocitos, también aumenta otro 50%. Linfocitos que son malos para el proceso, como serían los encargados de la reacción autoinmune, han desaparecido del cultivo. Y otros que están indicando la actividad del sistema inmunitario se han sobreexpresado. Incluso este otro, interleuquina 10. Si yo me fijo en otros marcadores, en vez de mirar el nerve growth factor, acá miramos el transforming growth factor beta, hay una ligera activación, pero lo que es bien importante, que aumenta prácticamente 6 veces la cantidad basal, es la proteína morfogenética. Quiere decir que esos linfocitos están produciendo sustancias que per se activan toda la respuesta inmunológica. Fíjense lo que pasa con los linfocitos. Incluso producen elementos de la matriz extracelular. O sea que no solamente están produciendo BMP2, por ejemplo, que sería para activar a las células madres, sino que le están dando un lecho, generando proteínas que generan un lecho para que puedan adherirse con más facilidad. Es como si estuvieran generando una gelatina sobre el lugar, y sobre esa gelatina puedan adherirse y de esa manera comenzar a diferenciarse de células de cartílago. O sea que si no tuviésemos los linfocitos en nuestra preparación, todos estos elementos se perderían. ¿Qué es lo que pasa con la maduración de esa célula madre? Acá estamos hablando de células mesenquimales, pero lo mismo lo hemos hecho poniendo en contacto los linfocitos con células de la placenta o del cordón umbilical. Acá las células ven esta proteína SOX9. Es el primer gen que se activa en forma temprana cuando una célula madre se va a convertir en cartílago. Las células mesenquimales tienen un nivel base de proteína SOX9, pero ven que al cabo de los días de coincubación van aumentando esta cantidad de SOX9. Y más o menos se mantiene en su producción durante los primeros 4 días de observación, que es el tiempo que hemos utilizado para observar. Cuando la proteína se ha activado, cuando la célula se ha activado, activando el gen que produce la proteína SOX9, inmediatamente aparece una segunda proteína, que es la GDF5. Fíjense que solo a las 24 horas es cuando aparece elevado y después pareciera desaparecer. ¿Por qué? Porque esta es la que está dando lugar a que aparezcan todas las otras proteínas, colágeno tipo 2, COMP ahora producido por la célula que se ha transformado, o en este caso la lubricina. Todas estas células, todas estas proteínas que son muy específicas del cartílago, tienen más o menos este perfil. Día a día van aumentando, van creciendo. Fíjense que esas células de cartílago pueden formar una estructura cartilaginosa. Bueno, este es un poco el procedimiento. Ven una estructura cartilaginosa bien sólida. Y si yo la miro microscópicamente, esta estructura tiene como grupos isogénicos, o sea, parece haber querido organizarse como un cartílago.
Y si la coloco debajo de la piel de un ratón desnudo, que no tiene timo, y por eso estas son células humanas, han crecido y se han transformado en un cartílago. Por todo esto es azul al cian. Y acá están los grupos isogénicos, pero parecen como desarmarse. Viendo esto, nosotros lo que dijimos es vamos a colonizar entonces matriz cartilaginosa. Entonces, algún plástico amigo nos regaló lo que sacaban del tabique nasal, y entonces, después de un proceso bastante largo, destruimos todas las células que estaban dentro del cartílago. Le pusimos células mesenquimales simplemente, y vimos que las células mesenquimales hacían su lugarcito y se metían dentro del cartílago. Lo están viendo acá. Esto con solo 4 días de cultivo, fíjense las células caminando por la matriz y metiéndose dentro de las lagunas. Hay una forma europea, en Argentina la utilizamos mucho. En vez de llamarle lagunas, le llamamos cloroplastos. Hace poco un referee me cuestionaba la palabra, entonces le tuve que mandar libros de los 80, más o menos, de texto, incluso norteamericanos, donde también las nombraban como cloroplastos. Pero hoy en día la costumbre es llamarlas lagunas condrocíticas. Fíjense qué distinto es cuando a estas células mesenquimales, ya con 24 horas de incubación, le hemos agregado las células efectoras. Fíjense que se han metido adentro, que han llenado toda la laguna, y todo este color distinto que se observa en la matriz es porque estas células en solo 4 días están trabajando y remodelando la matriz. Al punto tal que nos entusiasmamos y volvimos a colocar estos pedacitos debajo de la membrana de la piel de un ratón desnudo, ¿no es cierto? Estos ratones sin timo. ¿Y qué observamos? Que los trocitos de cartílago eran totalmente recubiertos, en este caso, por una membrana. Entonces, cuando uno la ve, esto no parece una membrana fibrosa. Al contrario, si uno le ve estos agujeritos blancos que se ve, viéndolo a mayor aumento, son vasos sanguíneos. O sea, esto tiene la característica de un pericondrio. ¿Cómo comprobarlo? Bueno, lo que hicimos fue tratar de teñirlo. No teñía con colágeno tipo 1, pero sí teñía con colágeno tipo 4, que es el colágeno propio del pericondrio. Quiere decir que la forma de reaccionar de este cartílago no había sido encapsularlo, sino por el contrario, había entrado en diálogo con la matriz extracelular, en este caso de subcutánea. Este es el músculo subyacente, y fíjense la positividad de esta y la positividad de las que unen una fibra muscular con la otra, que también es colágeno tipo 4. O sea, no, acá no hay colágeno tipo 1. Entonces nos animamos y le dijimos que con todos esos pedacitos construyera algo que parecía una oreja. Es una técnica que ellos lo suelen hacer, o sea, con trozos de cartílago que van sacando, arman una oreja. Las dos eran más o menos iguales el día 0, y a los 21 días, a las 3 semanas, fíjense cómo se había atrofiado este cartílago solo colonizado por células mesenquimales. Ven el corte histológico, está la parte de cartílago, y todo el tejido rosa, que se ve bastante limpio, es lo que sería el pericondrio, o sea que no hay nada. Fíjense qué distinta es el aspecto exterior, parece como que hubiera engordado la prótesis. ¿Por qué? Porque ha crecido todo esto que ustedes ven acá, todo lleno de puntitos azules y de estas líneas azules, que son los vasos sanguíneos que están formando este pericondrio que está alimentando. ¿Quiénes son las células que lo producen? Bueno, alguna prueba más, ve que, fíjense, prácticamente con mesenquimales no se produce ni colágeno 1, ni colágeno 2, ni colágeno 4. Fíjense cómo hay mucha más actividad de todos los tipos de colágeno, incluso del 1, y eso pasa porque a las pocas horas, a las 4 horas de haberse puesto, muchas de las células que estaban dentro han migrado hacia la parte exterior. Esto que ustedes ven acá son células humanas, porque es una técnica especial que tiene las mitocondrias humanas, y uno ve que en esta zona que va a estar el pericondrio, que a los 30 días está bien organizado como pericondrio y todavía persisten células humanas, estas células inflamatorias han ido a meterse no solo para actuar en el cartílago, sino que ahora están reaccionando con el tejido conectivo y hacen que ese tejido conectivo se forme en un real pericondrio. Como nosotros ya esto lo queríamos armar como un tratamiento, hicimos distintas pruebas que hay que hacer. Por ejemplo, se hace biodistribución, se inyecta en este caso, lo hicimos endovenoso, también tuvimos que hacerlo en el lugar, y cuando uno lo hace, ve que en el pulmón, que siempre describen que cuando uno lo hace por vía endovenosa, en las primeras 24 horas frena todo en el pulmón, no se frenó ninguna en el pulmón.
Está totalmente limpio de células. Y sigue limpio las 96 horas y sigue limpio las 168 horas. ¿Por qué? Porque las células no se juntan ahí porque estaban muy apelotonadas. No. Las células se adhieren a los vasos sanguíneos y tienen receptores apropiados. Cuando no tienen receptores, pasan de largo. Estos son ratones sanos. ¿Y qué es lo que observábamos a las 96 horas? Que en el vaso y en el hígado empezaban a aparecer estas marcas positivas. Pero fíjense dónde aparecen. En la pulpa blanca, que es el lugar donde uno se come los glóbulos rojos, y en las células de Kupffer, que es donde uno termina de digerir a los glóbulos rojos, adentro de las células de Kupffer. Prácticamente a la semana hay muy poco material en el vaso y hay mucho digerido, bajó mucho la marca en el hígado. Quiere decir que las células madres, cuando no encuentran un lugar donde implantarse, porque ese tejido no lo está llamando, porque no está dañado, porque no está inflamado, directamente son eliminados. Así que yo tengo mis serios reparos cuando uno escucha hablar de esos tratamientos que le pasan a la gente, células madre endovenosas, gente que está en buen estado, si eso realmente, más que el efecto placebo, tiene algún efecto real sobre esas personas. ¿Qué pasa con el test de oncogenicidad, tumorogenicidad, diríamos en castellano? Lo que pasa es que ninguno de los animales inyectados con estas células, o con células mesenquimales propiamente dichas, ha desarrollado tumor. Mientras que los que sí habían sido inyectados, incluso con 100 veces menos cantidad de células tumorales, todos desarrollaron tumor en el tiempo que ese tumor lo marcaba. O sea que no son tumorogénicas. ¿Qué lo pasó? Entonces armamos un modelo. Cuando uno, evidentemente esto no funcionaba en animales sanos. Entonces, ¿cuál sería el modelo? Esto es un resumen, acá hay mucho trabajo en el medio, muchas cosas que hicimos, muchos otros resultados. Yo les estoy mostrando las cosas más claras, más simples. Lo que tratábamos de ver era un modelo donde después de inyectarle algo a la articulación, porque uno puede hacer, por ejemplo, una luxación fija de la articulación y con el tiempo se va desarrollando una osteoartrosis. Uno puede cortar los ligamentos y con el tiempo se va desarrollando osteoartrosis. Son modelos lentos, llevan mucho tiempo. En general, cuando la gente trabaja más o menos dentro del mes, todavía está tratando en una etapa subaguda y está muy lejos de ser un grado 3 o 4, sino que son grados mucho más simples. Entonces utilizamos un sistema cáustico, utilizando ácido monoiodoacético. Cuando uno lo inyecta dentro de la rodilla, a los 7 días ya hay una serie de destrucciones, ahora enseguida se las muestro cuáles son, y al día 0, o el día 7, como ustedes lo quieren llamar, en este día le hicimos el tratamiento para destruir la rodilla, y en este día que teóricamente tenemos las mejores condiciones, si se acuerdan la primera diapositiva de las primeras que mostré, con la cantidad de glóbulos blancos que a uno le gusta que haya, entonces en ese momento, y a los 7 días controlamos y volvemos a controlar a la otra semana, vemos cómo actúan distintos tratamientos. Bueno, primero para que ustedes vean cómo actúa el mío. Esta es la rodilla contralateral, que había sido solo inyectado con el vehículo de la célula. Fíjense que el cartílago está totalmente normal, la médula ósea, hay un tejido subcontral normal, esto que ven acá es médula ósea. También en la parte inicial del menisco de la rata hay hueso, cosas que no pasan en el nuestro. Y el cartílago hialino, se ve clarito acá. Fíjense, esta es la membrana sinovial, estos son los pliegues propios de la membrana sinovial. Fíjense lo que pasa después de una semana de haberse inyectado. Esta estructura cartilaginosa se desdibuja, prácticamente se atrofian las estructuras de médula ósea subyacente. Y fíjense acá la membrana sinovial, todo esto que ven como un puntillado fino es porque está todo inflamado. Tremendamente inflamado. Incluso cuando vimos colágeno tipo 1, este era negro, porque estaba indicando que era todo reemplazado por matriz tipo 1. Entonces comparamos dos tratamientos, en realidad comparamos tres. El efecto de las mesenquimales solas, del PRP, y el efecto de las células estas, que era combinado los linfocitos con células mesenquimales, pero que habían sido coincubadas con los linfocitos. El control, más o menos la misma imagen de lo que habíamos antes, con gran desaparición de todos los elementos celulares propios y
esta parte de las sinoviales que están bien inflamadas. Cuando le ponemos PRP disminuye la parte inflamatoria, aunque quedan elementos, algo pareciera querer preservarse del cartílago, aunque no demasiado, y fíjense cómo está totalmente preservada la estructura tanto del cartílago como de las membranas sinoviales que están paralelas cuando colocamos esta punción. Estudiando bien la membrana sinovial, yo quiero que ustedes vean todas las donde hay flechas verdes, o azul, o negra, o gris, son todos lugares de patología de esta membrana sinovial, ¿no? Fíjense, totalmente distinta. La flecha negra es la única que indica normalidad. Esta es una membrana sinovial con una íntima normal y con un tejido laxo subyacente normal y demás. Estas son las membranas sinoviales tratadas con el cocultivo, de las rodillas tratadas. Hicimos un índice de fibrosis y ven que el menor índice de fibrosis precisamente corresponde a las que son tratadas con cocultivo. Es menor, pero todavía importante, las que solo se le han puesto los linfocitos, y a las que se le han puesto solo las mesenquimales es probablemente la que tenga mayor índice de fibrosis, aún mucho más que la de las células control. O sea, las mesenquimales son muy buenas como antiinflamatorios, pero a la larga van generando o induciendo la aparición de bridas. Eso también lo vimos mucho en los preparados. O sea que las células mesenquimales, ya sean de origen del cordón umbilical, o sea, si bien son muy buenas como antiinflamatorios, son muy profibróticas, cosa que de alguna manera lo evitamos cuando las combinamos con los linfocitos. Yo quiero que vean este detalle. Esto es cómo evoluciona. Este es el cartílago antes de tratarlo. Fíjense cómo nomás a los 7 días ha perdido todo este color azul intenso y rojo intenso que se ve acá, pues este es un cartílago ya en degeneración. Y esta es otra coloración. Como ustedes lo ven, el cartílago ha perdido totalmente todo este color así que tiene rojo acá arriba, que es propio de la zona nueva, y esto es el Picroirus red. Fíjense cómo prácticamente ha desaparecido en esta zona. Cuando uno hace coloración normal de azul al cian, esta es el animal solo tratado con mía, pero sin ningún tipo de mesenquimales, no se ve mayor mejoría. Sí hay una cierta mejoría cuando le aplicamos solo los linfocitos, y realmente hay una restitución ad integrum cuando utilizamos los linfocitos asociados a las mesenquimales. O sea que las mesenquimales tienen un efecto antiinflamatorio, como también lo tiene el PRP, pero bajo ningún punto de vista tienen un efecto regenerativo propiamente dicho. Si algo pueden promover es la formación de más tejido fibroso. ¿Qué es lo que pasaba cuando mirábamos los colorantes propios del cartílago hialino? En este caso del colágeno 2. Bueno, disculpen, pero no se nota muy bien. Toda esta zona teóricamente tendría que corresponder a la púrpura. Fíjense, esta zona que está acá es la propia del colágeno tipo 2, y esto que está acá es el colágeno tipo 1 que está solo dentro de la médula ósea. Y arriba lo que tiene, y en gran cantidad, es la lubricina. O sea que esta prácticamente vemos que son las estructuras. Cuantificando las zonas, ¿qué es lo que vemos? La zona positiva al Alcian Blue, si el animal no fue tratado, se profundizan a los 14 días. Las mesenquimales conservan la destrucción que había. Los linfocitos solos tienen un gran poder de recuperación, y el verdadero poder de recuperación es cuando se agrega el cocultivo. Hay diferencias significativas entre los grupos. Fíjense lo que pasa con la proporción entre colágeno 2 y colágeno 1. Evidentemente el índice, cuando hay más fibrosis, aumenta el colágeno 1 y el número más chico. Cuando hay más cartílago hialino, el número al contrario se hace más grande. Entonces el cocultivo da prácticamente una composición normal de cartílago, de proporción, mientras que los linfocitos la aproximan, aunque no logran el mismo efecto, y las mesenquimales tienen un muy pobre efecto que ni siquiera tiene diferencias significativas con el grupo no tratado. La lubricina, que es la sustancia propia de
de maduración de la membrana sinovial y de la capa superior del cartílago, solo está presente cuando están presentes los linfocitos. Todavía pareciera que hay una proporción favorable, aunque no tan estadísticamente significativa, y mesenquimales no. Evidentemente las mesenquimales solas tienen un efecto mucho menor. Entonces con esto hicimos tratamientos clínicos. Fíjense este paciente. Este paciente fue tratado en el año 2015. La resonancia magnética era esta. Uno ve que no hay hueso subcondral distinguible si hay una sola altamente edematosa. Hay huecos literalmente en la estructura del cartílago. Y hay un espacio sinovial. Fíjense cómo ha cambiado totalmente el aspecto a los 8 meses de haber sido tratado con un solo tratamiento. Y pudimos, porque tenía roto acá el ligamento cruzado y a propósito no se lo tratamos, entonces cuando lo volvimos a citar para por artroscopía citarle, se le sacó una biopsia de esta zona donde todo se veía normal, como una superficie normal. Fíjense que la forma que se ve del cartílago tiene todas las estructuras estratificadas propias del cartílago hialino, o sea que hubo una reconstrucción propia del cartílago. Fíjense cuál es el tipo de reconstrucción que se observa cuando hacemos un trasplante de condrocitos autólogos. Es una cosa bastante irregular, nunca hay mejoría del hueso subcondral, acá no, acá por el contrario el hueso subcondral ha mejorado y vemos todos estos cambios. Yo quería simplemente mostrarles las diferencias de los distintos elementos y recordarles cuál era la composición de estos elementos. Vean un poco más cómo se ve la ausencia de cartílago y cómo se recupera. Este es un paciente de 93 años, o sea, y a pesar de su, perdón, 91 años, y entonces a los 19 meses el paciente se había recuperado. Fíjense acá, a nivel de la patela, por ejemplo, cómo hay una aparición del elemento propio del cartílago. Y acá hay una mejoría tanto del lado peor como del lado mejor de ambos cartílagos, de ambos meniscos y cartílago. Y acá también. Acá también, y acá este elemento y estos son distintos pacientes, ¿no es cierto? Entonces fíjense cómo estaba este tobillo y cómo queda este tobillo después del tratamiento, solo a los 3 meses del tratamiento. Parece haber reaparecido la superficie articular. Este fue hecho sin cirugía. Simplemente se hicieron inyecciones dentro de la cavidad. A este paciente se le hicieron un total de 3 inyecciones y realmente el paciente, si bien tiene este miembro cortado por fruto de la destrucción previa, eso no volvió a crecer, pero sí tiene una articulación funcional y sin dolor, que le permitió, este paciente ya tiene 4 años de tratado. Fíjense esta columna. Acá está bien fijada. El pobre paciente ya le habían hecho fijación, ya no sabían más qué hacer. Un hombre grande. Fíjense cómo están estos discos intervertebrales. Total un desastre. Cuando preparamos las células no eran suficientes para todos los discos. Nosotros tenemos un número de células que colocamos en cada lugar. Entonces inyectamos este disco y este disco. No lo hicimos a propósito. Simplemente tomamos estos dos porque nos parecía que eran los dos más comprometidos. Fíjense en la resonancia que el paciente se hizo, porque son de estos pacientes neuróticos, al mes. Cómo había recuperado el disco, y que no había sido inyectado no tenía mayores cambios. Pero fíjense en este paciente a los 8 meses, un jugador de golf, con gran destrucción de toda esta parte cartilaginosa. Estas son 3 secuencias seguidas de julio 25 del 2017. Esta en marzo 13 del 2018, fíjense cómo se ha recuperado el cuerpo óseo. No solamente que había poco daño en el disco, pero sí en la parte ósea. Fíjense cómo la parte ósea también resultó mejor. En estas inferiores, que fue donde realmente hicimos las inyecciones, realmente se remodeló el hueso y parece haber mejorado algunos de los discos intervertebrales. Bueno, esto más o menos lo que correspondería a la parte de articulaciones. Lo interesante de lo que hace Gustavo, a diferencia de lo habitual que hacemos, es que él prepara el cartílago o a las células madre, células mesenquimales del adulto,
para que hagan cartílago. Esa es la diferencia de lo que él hace a lo que estoy haciendo yo todavía. Por eso, precisamente por eso me interesa que Gustavo va a trabajar ya pronto con nosotros, ¿sí? Creo que inauguramos el 22 de octubre, en eso estamos, ¿sí? Y este tratamiento ya es otro nivel, es decir, aquí está Gustavo. Gustavo, Bueno, sí. fíjate que algo interesante de lo que tú haces en rodilla, que te lo he platicado, es, yo tengo buenos resultados a veces con puro plasma. A veces tengo resultados buenos con plasma y células. Esto realmente es el turbo, ¿no? Es cuando ya la lesión es más importante, ¿sí? Claro, estas son las indicaciones, es osteoartrosis grado 3 y 4. O Es sea, para tres. las que no cualifican para los otros tratamientos más suaves. Ya. Bueno, ahorita si quieres al final platicamos. En caso 4, ¿realmente es dilatar la prótesis? ¿O si has visto buenos resultados? No, el caso de 93 años era un paciente con indicación clara de prótesis y eso pasó hace 2 años y pico. Era un paciente que era ciclista, ¿no es cierto? Es ciclista. 91 años y el hombre hasta los 88 había mantenido su salud, entre otras cosas, no solo con un muy buen régimen de vida, sino también con haciendo ciclismo todos los días, ¿no? Y bueno, el hombre realmente ya no podía mover esa rodilla. A los 3 meses volvió a montarse en una bicicleta y hace un mes me escribió de que había participado en un rally de 60 millas y que estaba muy contento y qué sé yo cuánta historia. Yo lo felicité, yo no puedo andar una cuadra en bicicleta porque se me para el corazón, pero este hombre a los 93 años muy contento anda en bicicleta y ha vuelto a su deporte, ¿no? Y realmente es mucho más que haber parado la enfermedad. Seguimos con músculos Sí, sí. recurrentes, rápido, y luego ya preguntas, ¿te parece? Exacto, sí, esto es rápido, por eso discúlpenme, por ahí pueden pararme si algún concepto les queda medio en el aire. Bueno, esto para recurrir la estructura del músculo. El músculo, ¿no es cierto?, está formado entonces por todas estas fibras musculares que son un conjunto en sí de fibras, y entonces nosotros tenemos lo que sería el epimicio, lo que sería el perimicio y lo que sería el endomicio, que son 3 tipos distintos de tejido conectivo, incluso de composiciones muy distintas. Este es muy sólido. El epimicio prácticamente es un tejido de colágeno tipo 1, es lo que le da la aponeurosis, lo que le da solidez a todo el músculo, ¿no? Y que se continúa prácticamente con el tendón. Pero estos paquetes, el material íntimo que está en contacto con cada fibra muscular es formado por colágeno tipo 4. Y eso es bien importante. Si uno habla de la inervación, vemos que una sola inervación se ramifica para tomar distintas miofibrillas, ¿no es cierto? Está tomando distintas miofibrillas, o sea que de una sola raíz axónica aparecen juntos varios, pero ven, esta está inervando acá y acá, mientras que esta otra está inervando esta y está inervando esta otra, o sea que no todos están inervados por todas las miofibrillas, prácticamente como que están sectorizadas. Si uno pudiera ver, no sé por qué aparece un triángulo verde acá, pero bueno, lo aceptamos como que existe. Fíjense, si tuviéramos 2 motoneuronas, las que están en marrón corresponderían a una fibra muscular, a un grupo distinto de miofibrillas, y las que están en rosa a otro grupo distinto de miofibrillas. ¿Qué pasa si por cualquier accidente, como en la esclerosis lateral amiotrófica, una neurona se muere o una sección parcial del nervio? Los axones que están emiten ramificaciones hacia las otras fibras musculares, para que ninguna quede sin inervación. Y entonces, fíjense cómo se verían las ondas normales en un electromiograma y cómo aparecen estas ondas gigantes fruto de la contracción de todas estas. ¿Por qué? Porque el tono muscular está dado, porque primero manda el impulso contráctil se relaja, y es seguido por esta, y se relaja, y así sucesivamente. Eso es lo que nos da el estado de semicontracción.
Cuando por el contrario todas responden al impulso de una sola motoneurona, esas son las fibrilaciones que uno ve habitualmente en la esclerosis lateral amiotrófica, porque todas trabajan juntos. Si lo que el paciente tiene es una distrofia muscular, vemos que en realidad lo que hay es una disminución de la actividad eléctrica hasta que desaparece, o sea que la denervación, en ese caso, o la atrofia muscular periférica propiamente dicha, lo que llevan es a una pérdida del electromiograma. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Disculpen ese círculo verde que se ve, ese rectángulo verde que se ve, que no sé cómo apareció en la presentación. Pero acá se ve tejido muscular normal. Cuando sufre una lesión, aparece una coagulación e inmediatamente, en el periodo de 2 días, esto está lleno de células inflamatorias. Y a los 5 días comienzan a aparecer células propias, ya sea por activación de las células satélites o por células que vienen de otro lado, que ya están iniciando la regeneración. Ven que aparecen estos núcleos que ya no son periféricos, como se ven acá, sino que están en el centro. Eso es propio de las fibras musculares nuevas. Cuando aparece un núcleo que se incorpora a ese sinsitio grande, que es la fibra muscular, primero se coloca en el centro para después recién lateralizarse. Entonces, entre los 10 y los 20 días vemos cómo ese músculo va madurando. Todavía los músculos tienen sus núcleos centrales, pero prácticamente en esta lesión, que era muy pequeña, obviamente es un preparado histológico hecho en animales, ¿no? Como se ve el trabajo. ¿Qué son estas células satélites? Son células que están por fuera de la fibra muscular, a diferencia del núcleo del miocito que está por dentro de la membrana plasmática de la fibra muscular. Entonces hay una fusión literalmente. Muchos consideraban que estas son las células madres del músculo, y en realidad lo son, pero son células madres bastante avanzadas, bastante diferenciadas. La capacidad que tienen de reproducir no es de muchas veces, sino de 3 o 4. Por eso cada vez que se han utilizado en clínica estas células madres, no han tenido demasiado resultado. ¿Por qué? Porque tienen una poca capacidad de reproducirse, y por ende también de inducir la reproducción de otras células, ¿no? ¿De dónde provienen entonces las células madres, incluso las células satélites? De la médula ósea, por ejemplo, o del tejido graso. Están presentes en el tejido intersticial en forma de células independientes, en todo ese endomisio que hay, pero también las células de los vasos sanguíneos, sobre todo los pericitos, aportan. Así que todas estas son fuentes comunes para que se formen nuevas células satélites. Y por último, esas células satélites, al dividirse en dos, una queda como tal y otra se incorpora a su núcleo dentro de la fibra muscular. En otras palabras, este es un experimento publicado en New England Journal of Medicine, o sea que una revista bastante respetada. Fíjense cómo, en este caso acercándose a una célula cardíaca, se fusiona y aparecen estas células binucleadas. Y posteriormente esta podrá o no dividirse, pero las células cardíacas binucleadas generalmente son fruto de este tipo de problemitas, ¿no es cierto? Entonces, si lo que se está es aproximando a una fibra muscular, la aproximación también es igual, también se fusiona, pero en este caso la célula aparece en el centro y después recién se va a lateralizar, a medida que se ha adaptado a la masa de sinsitio. Si yo miro en un esquema similar al que les mostré anteriormente, los días post-injuria, yo veo que en el lapso de solo 2 semanas, si es un desgarro pequeño, una ruptura pequeña de músculo, tengo que las células madres han pasado por un periodo de activación, de proliferación, de diferenciación en miocitos y finalmente la maduración completa la alcanzan cuando se han fusionado y están en composición central. Ustedes la ven acá, composición central, dentro de cada una de estas fibras musculares. Este es un animal de laboratorio que tiene distrofia muscular de Duchenne, o sea que no produce uno de los componentes propios del endomisio, del sarcolema, y es la distrofina. Entonces, cuando uno lo inyecta,
uno puede ver la localización de esas células, tanto entre las fibras musculares como a nivel del corazón. Y si uno mide, entonces ustedes lo ven acá porque estas células las han teñido con una modificación genética, con el colorante gris fluorescente, ¿no es cierto? Pero lo rojo que ustedes ven acá positivo es que estas células ahora producen distrofina. ¿De dónde vino la distrofina? De las células sanas que le hemos puesto, y esas células sanas que le hemos puesto están ahora produciendo la distrofina que este animal no producía. De nuevo, la producción de distrofina, fruto de las células que hemos inyectado. ¿Qué quieren hacer? Dice que están esperando esta gente. A ver. Hay que decirle que sí, que entren a todos. Bueno, eso no sé ya cómo se hace, eso es malo yo para estas cosas. Bien, fíjense lo que pasa en el corazón. Esta es una partecita muy chiquitita de lo que hubiera charlado el otro día. El primer día del infarto, las células cardíacas han perdido la estriación. El hecho que se vean acá simplemente todas de un color homogéneo, estas células han perdido las estriaciones. ¿Qué es lo que ha pasado entre el segundo y tercer día? Están llenas de polimorfonucleares primero y de monocitos después. Pero entre el día 5 y 7 prácticamente uno observa esto, que las células están totalmente desaparecidas. Estas fibras que antes estaban acá ya no están. ¿Y qué son estas otras cosas? Que parecen formar una red de espacios vacíos. Es la matriz extracelular que había entre las células del corazón. Incluso parte vascular y qué sé yo. O sea que han quedado espacios vacíos que teóricamente podrían ser rellenados por células madres. Por eso entre el día 7 y 10, Bodo-Strauser pensó que era el mejor momento de agregar las células y es que él logró los resultados de regeneración cardíaca que resultó. Simplemente a los 15 días empiezan a aparecer todas estas tinciones azules. Estas tinciones, estos colores azules, tejido fibroso. Ha desaparecido esta estructura abierta, amplia, y ahora comienza a llenarse de fibras, de cosas compactas. Y fíjense a los 40 días cómo está todo fibrosado. O sea, prácticamente el destino de este corazón está sellado. Ya lo que está fibroso, y lo que está sin rellenar con las fibras musculares que quedan son algunas escasas, ya no ocupan todo el lugar. Si uno estudia la escala animal, uno ve que los peces, por ejemplo, el zebrafish, tienen la capacidad de regeneración ad integrum. Uno le genera un infarto y lo recuperan totalmente. Pero si por manipulación genética hago un animal zebrafish que produzca macrófagos de mala calidad, o le saco los macrófagos porque le puse alguna droga que los elimina, el animal sí hace la fibrosis. Y en realidad hace una fibrosis muy parecida a la que hace un mamífero o un ave, que es la evolución propia de los infartos grandes que nosotros tenemos. Sin embargo, la cosa no termina ahí, sino que este es un corazón normal. En este ratón se le produjo una infección con un virus que produce miocarditis, y lo que ustedes ven en azul es, una vez que se ha resuelto la virosis, una fibrosis intersticial que quedó. Si el pobre animal tenía una deficiencia genética que le impedía producir interleuquina 12, que es propia de los linfocitos Th1, fíjense que la fibrosis es mucho mayor. Y muchísimo mayor si estos animales no pueden producir interferón gamma. Por el contrario, si a estos animales yo lo trato con linfocitos que han sido incubados con interleuquina 6, que es una proinflamatoria teóricamente, o TNF-alfa, fíjense que tengo más fibrosis todavía de la que tienen los controles. Las líneas marrones son, en este caso, también líneas de colágeno. Basándose en eso, uno puede decir que los linfocitos Th1 inhiben la acción de las células cebadas, mientras que los Th2 favorecen, a través de la interleuquina 4, la actividad de las células cebadas.
¿Qué es lo que hacen las células cebadas? Hacer que el fibroblasto se convierta en un miofibroblasto y entonces se produzca, en este caso, estos trabajos son antiguos, ¿no? Del 2004, del 2006, y sin embargo, tan actuales. O sea, cómo el simple cambio de tono inmunitario produce todo eso. La segunda señal importante para la diferenciación del músculo, ya sea cardíaco, ya sea esquelético, es el tipo de matriz extracelular en el que se apoya. Ya dijimos que si la matriz era fibrosa, estas uniones no se dan, porque no hay laminina, porque no hay fibronectina, y entonces al no darse esas uniones se pierde todo este estímulo que hace que se actúe directamente sobre la parte de genes epigenéticos y se induzca la diferenciación hacia el tipo de fibra muscular que buscamos. Pero fíjense qué importante es la estructura tridimensional. Si ustedes miran con mayor aumento un pequeño sector de corazón, ven que se ve una estructura de vasos sanguíneos pegada a prácticamente una o dos fibras musculares. Algo parecido, aunque un poco más burdo, es lo que pasa en el tejido muscular esquelético. Acá son células individuales con uniones de desmosomas muy desarrollados, allá son sincitios. Esto se habla de que es un sincitio funcional. O sea, todas funcionan como si fuera una sola célula. ¿Por qué? Porque estas uniones entre célula y célula facilitan mucho la conducción del impulso muscular. La otra directamente es una sola gran célula multinucleada y por eso la contracción tan poderosa de la fibra muscular esquelética. Fíjense, en este corazón descelularizado se le han puesto células madres. ¿Dónde se metieron las células madres, los cardiomioblastos? Se metieron entre el espacio que dejó la matriz extracelular. No la destruyen, por el contrario, ocupan los espacios. O sea que la matriz extracelular es la que conduce de alguna manera la colonización del músculo cardíaco en este caso, y por eso la vía vascular de administración es tan importante. ¿Por qué? Porque al seguir los vasos sanguíneos favorecemos que penetren o que se metan directamente en estos lugares. Este es un cuadro igual al otro, la única diferencia, fíjense que acá no se ven esas células grandotas, se ven estas células lanceoladas. Si las estudio genéticamente, tendría que ver los distintos genes. Fíjense cuáles son los genes que aparecen. Primero aparece un gen que se llama MIF5. ¿Se acuerdan que la otra aparecía una GDF5? Bueno, acá es el MIF5. O PAX3, en el otro el SOC9. Después estas células comienzan a sintetizar una proteína que es la MIO-D, que es el factor de diferenciación muscular. Esta es una proteína característica de las células madres del tejido muscular. Y finalmente empiezan a producir una proteína que es la miogenina y que es la que permite que las células se unen formando sincitios. Empiezan a formar primero pequeños túbulos hasta que forman miotúbulos propiamente dichos de la gran fibra muscular. Fíjense en nuestras células co-cultivadas. A las 24 horas aparecen los núcleos llenos de MIF5. A las 48 horas, prácticamente la totalidad de las células está teñida produciendo MIO-D. A las 72 horas empiezan a aparecer estas células que producen miogenina. Y si yo a estas 72 horas le hago una tinción de vimentina, que es una proteína del citoplasma de las células musculares, ven, estas células musculares tienen, por ejemplo, 3 núcleos acá. Si le hago, veo que son todas células musculares nuevas. Esto es en la caja de Petri. Y estas son células de placenta, a las que yo también las puse en contacto con estos mismos linfocitos. Ven que las células de placenta también se transformaron en tejido muscular. Acá lo que ven es la reacción MIO-D positiva. Bien. ¿Qué pasa si yo solo coloco los linfocitos en un animal de experimentación? Estos son ratones Newt. Los ratones Newt se caracterizan por no tener linfocitos 3. El marcador por antonomasia del linfocito 3 es el CD3. Así que estas pocas células positivas que ustedes ven acá, en estos, son propias de las células que yo le inyecté a ese animal. Y se dirigieron directamente hacia el músculo. Si estoy midiendo la aparición de
de células humanas, como es un ratón y le he inyectado células humanas, puedo detectarlo por esta tinción que está teniendo las mitocondrias humanas, que se tiñen distinto a las mitocondrias del ratón. Por eso vemos estas fibras en la periferia. Y fíjense, esta es la reacción del túnel propio de la apoptosis, como todos los núcleos, tanto del intersticio como de las fibras musculares, han ingresado en apoptosis porque yo le puse linfocitos efectores contra músculo. ¿Qué pasa si a estos linfocitos los asocié a las células mesenquimales? Vemos que se portan muy bien, se quedan tranquilitas en la periferia, pero vemos que las células mesenquimales ahora se han incorporado, se han funcionado porque el cordón marrón no está en la periferia como estaba acá arriba, sino que por el contrario están metidos dentro de las fibras musculares. O sea que los linfocitos han permitido que esas células diferenciadas, ya que han sintetizado miogeninas, están. Y fíjense en este trozo de reacción del túnel, como aparecen un montón de lugares así, donde se ven todos los núcleos, aparecen en hilera, son todos núcleos nuevos de una misma fibra muscular. Estos son los núcleos viejos y estos son los núcleos nuevos, y que han pasado a enriquecer. En vez de destruir la fibra, la están regenerando. En un esquema similar al anterior, pero en vez de inyectar el MIA dentro de la articulación, lo hicimos inyectando los músculos, lo que se ve es, en los controles, fíjense, a los 7 días, toda esta zona está tejido muerto, y acá se produce como una barrera de condensación, y este quedó como tejido sano. Si lo he tratado con células, en vez de verse esta estructura de barrera de contención, se ve muy grandote y prácticamente no se ve nada de toda esta inflamación inespecífica. Todo este tejido mixto entre regenerado y no regenerado. Pero a los 120 días, esto, fíjense como prácticamente todo es tejido ya construido, mientras que acá lo que se ha hecho es reafirmarse toda la parte de fibrosis. Sí, esto es por inyección intraperitoneal, o sea, al inyectarlo dentro del peritoneo es como si lo hubiera inyectado dentro de vena. Las células se han dirigido al lugar de la lesión. Y por otro lado, las células, si las inyecto en el lugar de la lesión, ven que prácticamente la reparación es ad integrum. Nos cuesta encontrar algún resto así de hiperfibrosis, pero la mayoría del músculo en todas sus secciones, ya no es como acá, sino que están totalmente reparadas ad integrum. Y estos son pacientes. No sé cómo se hace para aceptarlo, no importa. Entonces, fíjense por ecografía cómo se ve todo este tejido blanco, porque está fibrosado, la biopsia que corresponde es esta, y fíjense cómo ha cambiado esa reparación. O sea, esta zona que se ve negra es tejido muscular perfecto, y esta zona de más abajo que se ve como atigrada es tejido muscular en crecimiento. Entonces, bueno, ahora estoy dando la parte esa de abajo de tejido muscular en crecimiento. Esta es una tinción para ver placas neuromusculares. Quiere decir que este músculo de alguna manera estaba inervado. Fíjense cómo se ha incrementado la inervación en el número de estas placas neuromusculares. Acá en actina vemos que hay un montón de células que tienen actina que no están dentro de las fibras. Esta es la atrofia al principio. Fíjense la atrofia después de 2 inyecciones, como están totalmente incorporadas la actina, y también siguen estando estas otras. Estas células son MioD positivas y no se pueden incorporar, y estas que son MioD positivas sí se incorporan, al punto tal que uno ve toda esta cantidad de MioD dentro de las fibras incorporadas. Una característica que tienen las células, y uno lo puede ver bastante bien con la miogenina, es que si bien no se pueden incorporar la fibra grande, entre ellas tratan de formar estos intentos de fibras, pero que fracasan, se atrofian porque la matriz extracelular no lo ayuda. Acá, si bien se forma esto, la gran mayoría de las células de la miogenina está incorporada dentro de la masa citoplasmática. La desmina nuevamente tiñe estas fibras como fibras nuevas musculares, prácticamente no tiñe las fibras antiguas, y sí tiñe la totalidad de las fibras estas de esa parte de tejido en crecimiento. ¿Qué es lo que impidió esto? El colágeno tipo 1 parece formar una barrera literal en torno a las fibras musculares preexistentes, que desaparece esa barrera por acción del tratamiento. Y fíjense, el colágeno tipo 4 está alejado, no está en contacto.
O sea, acá hay un tejido que no es colágeno tipo 4. Entonces, la falta de poder estar en contacto es, de alguna manera, la falta de esa matriz extracelular que permitiría toda esta adhesión y demás. Y acá, por el contrario, esa barrera de colágeno tipo 4 parece haberse sido restaurada. Bueno, esto más o menos les tiene que haber dado una idea de cuáles serían los fundamentos de la recuperación del músculo. Así que, con mucho gusto, estoy dispuesto a contestar todas sus preguntas. ¿Cómo haces la preparación para aplicarlo en la rodilla? La preparación habitualmente se utiliza, o sea, se le saca grasa al paciente por una lipoaspiración o por una pequeña incisión, se disocia el tejido con el uso de colagenasa y se lo pone a cultivar. La idea es que las células entren en ciclo celular. Entonces, cuando más o menos uno está entre la segunda y tercer repique, también se llaman pasaje, entre el pasaje 2 y 3, ya tenemos un número más que suficiente. Lo que buscamos es de una pequeña biopsia obtener al menos 100 millones de células por articulación grande. 100 a 200 millones de células por articulación grande. Y por cada célula mesenquimal nos aseguramos que por lo menos haya activado 2 a 4 linfocitos por cada célula mesenquimal. Se los tienen solo 24 horas en cocultivo y esa mezcla es la que se inyecta directamente en la rodilla. 10 minutos antes se le pone ácido hialurónico, que sirve un poco como una matriz extracelular común, porque se adhiere con mucha facilidad a las zonas donde hay hueso desnudo, y favorece a estas células que son ricas en marcador CD44. Bueno, entre las muchas diapositivas que no mostré, era que estas células manifiestan una gran cantidad de receptores CD44, que es el receptor propio que se adhiere o que se pega al líquido, al ácido hialurónico, ¿no es cierto? Y bueno, y ya está hecho. Con una inyección que se hace de ese nivel está hecho. Fíjate que yo te he comentado, ¿no? La verdad es que todo lo que muestras es mucha ciencia para un traumatólogo, te lo he dicho. Perdón. Es demasiada ciencia para un traumatólogo y la verdad es que pues, tú manejas todo lo que es embriología, histología y sobre todo que experimentas con ratas y en humanos, es decir, tienes más de 30 años de experiencia en esto. ¿Cómo se reconoce? Dice una persona, pregunta, ¿cómo reconoce las células la zona de osteoartritis? Lo primero que lo reconoce es la zona de osteoartritis es una zona de inflamación crónica. Entonces, los linfocitos tienen una atracción por esa zona. Entre los experimentos que uno hace para saber si eso es así es producirle la lesión a una rata, por ejemplo, un ratón, y uno le inyecta por vía endovenosa los linfocitos. Y los linfocitos solo se concentran en la rodilla lesionada. Si uno mira la rodilla opuesta, está totalmente libre de linfocitos. O sea, aparentemente, esa zona de inflamación, y lo mismo pasa con otros tejidos, con el tejido nervioso, con lo que fuera. Los linfocitos y los macrófagos empiezan a tener un diálogo, y fruto de ese diálogo entran a aparecer señales que atraen y hacen multiplicar y hacen que lleguen a la zona un montón de células madres.
Si uno aparte le agrega células madres, como sería el caso del tratamiento está como incentivando la cantidad de participantes que llegan, ¿no es cierto? Y entonces en la conjunción es que realmente se forma una masa crítica capaz de reparar, de regenerar la articulación, ¿no? Porque mejora la membrana sinovial, como les mostré, y mejora también la zona cartilaginosa, propiamente dicha. Y el hueso subcondral, las tres cosas mejoran. Hueso subcondral, superficie de cartílago y características de la membrana sinovial, secreción de la membrana sinovial. Preguntan que si hace secuenciación genómica para descartar que crees una neoplasia. Lo que hacemos es lo que se hizo concretamente. La secuenciación genómica es un test que se hace sobre todo cuando se trabaja con IPS y cuando se trabaja con células embrionarias, porque ahí sí pueden estar activándose. Lo que sí hemos hecho y seguimos haciendo en cantidad, y lo ha hecho la gente en el mundo en cantidad, estas son células adultas. Sí se hacen las pruebas, nuestra técnica está valorizada y así presentada ante las autoridades regulatorias, ¿no? De que ninguna de estas células tiene capacidad de generar una neoplasia, porque en ratones inmunosuprimidos no se desarrollan tumores de ningún tipo. La secuenciación genética es necesaria, por ejemplo, cuando uno trabaja con IPS, porque un 20% de esas células empiezan a activar oncogenes. En estas células, casualmente, los oncogenes, fruto de la coincubación sobre todo, pero aparte porque no están activados per se, la mesenquimal no tiene activado oncogenes. La que tiene algún tipo de gen que podría llegar a ser de estos dudosos son células como las de cordón umbilical o las de placenta. Y sin embargo, tampoco lo hacen porque tienen activados otros que les sirven como represores, reguladores propiamente dichos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el SSAE3 es propio de los oncogenes, ¿no es cierto? Y sin embargo está regulado por otros genes de la misma célula y por eso nunca se ha observado en los miles de ratones tratados en el mundo, no de las personas, sino de los ratones tratados en el mundo, y ratones inmunosuprimidos, que estas células hagan algún tipo de transformación. Sí se ha observado en el 20% de las embrionarias, sí se ha observado en el 20% de las IPS. Ya. Otra pregunta es que si es necesaria una artroscopía para hacer la condroplastia y después aplicar las células. Ese es el mejor método. Lo que pasa es que a veces el paciente no da por una artroscopía, ¿no es cierto? El paciente, uno está al servicio, o no tiene una actividad que lo justifique, uno simplemente lo que quiere es reparar un poco las cosas, pero si por ejemplo tiene un menisco roto, sí hace falta de alguna manera solucionar el tema del menisco roto, eliminar los trocitos que estén ahí molestando. Esas son indicaciones propias de la artroscopía, ¿no es cierto? Pero si uno no ve indicaciones de artroscopía y el paciente por su actividad física piensa que no lo va a requerir, se puede hacer perfectamente el tratamiento sin intervención artroscópica que funciona. El paciente ese de 91 años, por una cuestión de edad simplemente, lo hicimos directamente por inyección intraarticular y funcionó muy bien. Debemos tener unos más o menos 150 pacientes tratados de esta manera en este momento. Y los próximos ensayos clínicos van a agregar algunos pacientes más, ¿no? Sí. Fíjate, lo que tú hablas, Gustavo, me parece, o sea, siempre lo hemos platicado, a mí me parece muy interesante porque tú lo que haces es preparar el terreno de las células, es decir, tú pones en mejores condiciones a las células para poderlas implantar, pero también se puede hacer el colocar plasma o proloterapia u ozono para preparar mejor a la articulación previo a la colocación del tratamiento que tú practicas, ¿o no? En la ozonoterapia, por ejemplo, nosotros hemos hecho cosas en combinación con ozonoterapia. La ozonoterapia tiene una capacidad muy grande de acallar la actividad macrofágica. Es decir, por distintos mecanismos, ¿no es cierto? Incluso hemos publicado un par de trabajos sobre ese tema. Entonces uno agrega ozonoterapia y los macrófagos que tenían una conducta tan agresiva en estas situaciones, como que se calman. Y al calmarse uno tiene mucho mejor terreno. El plasma rico en plaquetas es muy bueno como antiinflamatorio, pero también está lleno de factores profibróticos. Entonces, depende un poco, uno tiene que hacer un balance riesgo-beneficio, ¿no? Si lo que uno tiene es una lesión menor de cartílago, o sea, que
prácticamente lo que uno está jugándose es a que vuelva a recuperarse la funcionalidad de esa rodilla, ¿no? Y valorando que no tenga un componente importante ya de fibrosis de la sinovial, es un método bueno porque rápidamente calma el dolor, mucho más rápido que cualquiera de estas cosas que dije. Es como poner un analgésico bastante bueno, ¿no? El plasma rico en plaquetas. Sin embargo, es muy profibrótico. Y eso sí, eso no solamente lo he observado yo, sino que lo ha observado todo el mundo que ha hecho inyecciones repetidas de plasma rico en plaquetas en una zona. Hay lugares donde esa fibrosis conviene. Por ejemplo, si yo estoy reparando hueso, como que me conviene tener elementos profibróticos, ¿no? En la columna vertebral, sobre todo para los elementos de ligamentos laterales, bueno, ahí también conviene. Pero cuando estoy trabajando en una rodilla, que lo que pretendo es evitar esa fibrosis, sí voy a tener un buen efecto analgésico, pero a la larga voy a necesitar, y tal vez mucho antes, una intervención quirúrgica mucho más importante, ¿no? Y en cadera eso es donde más se nota. O sea, calma bien el dolor por un tiempo. Los pacientes mismos lo cuentan. O sea, no, la primera, segunda inyección muy bien, pero ya después como que fue perdiendo efecto y ahora la última, doctor, como si me hubieran puesto agua. Entonces le dice, no, no le pusieron agua, el cuerpo ya dejó de hacer lo que podía hacer, ¿no es cierto? Y sí generó fibrosis y sí por eso tiene un montón de problemas. Pero no es un elemento a desperdiciar las plaquetas, hay que saber cómo y cuándo utilizarlas, ¿no? Porque a veces combinándolas con otras células uno logra el beneficio, sobre todo si necesita un tendón. Un tendón uno necesita ponerle plasma rico en plaquetas, porque lo que me preocupa a mí ahí es inducir la formación de colágeno tipo 1, que cómo lo inyecto, que si le hago hacer ejercicio rápido, ¿no? Porque el músculo mismo tiene una actividad inmunológica propia cuando hace ejercicio, diferente a cuando está en reposo. Entonces, por eso que el plasma rico en plaquetas siempre se aconseja de un inicio muy temprano de la rehabilitación, como para contrarrestar los efectos negativos que pueda tener, ¿no? Pero en general uno tiene que valorar qué es lo que está haciendo. Si yo tengo que tratar un paciente que se desgarra seguido el músculo, entonces ya no es conveniente bajo ningún punto de vista, por más que al paciente se le pase el dolor, porque ese músculo va a tener una cicatriz que cada vez se va a profundizar más, mientras más plasma rico en plaquetas ponga, aunque se le pase el dolor. O sea, lo que va al acortarse la longitud de la fibra, ¿no es cierto? Y aumentar la cantidad entonces, la capacidad de contracción de ese músculo disminuye totalmente, y por eso que los atletas tratados con plasma rico en plaquetas a la corta o a la larga han perdido su eficacia o su eficiencia muscular, ¿no? Sí. En músculo no es bueno el plasma, ¿no? En músculo es mejor la célula. En la inserción tendinosa sí puedes aplicar el plasma, ¿no? Y porque ahí conviene, porque ahí lo que hay que hacer es tejido conectivo. Donde no quiero tener tejido conectivo es en la mitad del parénquima muscular. Así es. Entonces, sí, porque sí me ha tocado ver alguna gente que dice que lo pone directo en lesiones musculares, pero en mi concepto no se debe aplicar, ¿no? Es no, mejor la célula mesenquimal. los deportólogos en general, los deportólogos que trabajan en serio, yo he trabajado un poco de hecho sigo haciéndolo, ¿no? Con los deportólogos de la Asociación del Fútbol Argentino. Y el concepto entre ellos en general es que a los desgarros, bueno, si lo tienen que sacar rápido el paciente a volver a la cancha, me acuerdo en qué mundial fue, en el del 2016, que uno de los jugadores ahí hizo un desgarro de Nobel y lo trataron con plasma rico en plaqueta, y al otro partido no, al siguiente ya estaba de nuevo en la cancha y era bueno. Y yo me acuerdo que en un congreso de medicina del deporte que se hizo a posteriori, estaba el médico que lo había tratado y me preguntan a mí, que yo acababa de hablar diciéndole, digo, mire, ese paciente se va a desgarrar en el mismo lugar, discúlpenme, pero lo que ustedes fueron, pobre, maldición gitana, el pobre Di María se volvió a desgarrar exactamente sobre la misma lesión. Pero eso es lo que habitualmente pasa. Y un poco ya el concepto es en desgarros musculares, si bien es rápido, es como una inyección de corticoide rápida, uno le calma el dolor, pero bueno, genera un problema secundario bastante serio, ¿no? Cristian pregunta que si el plasma pobre en plaquetas en el músculo.
En realidad, el problema es que yo no lo mostré por falta de tiempo, pero hay todo un perfil propio. Si ustedes vieran los factores que tienen, son factores profibróticos, no son factores... Lo que pasa es que los que venden hablan de factores de crecimiento, y es falso, no hay factores de crecimiento. Lo que hay son factores que favorecen la diferenciación profibrótica, que es importante, ¿eh? La cicatriz es uno de los mecanismos de defensa más importantes que tiene el hombre. Imagínense con una tremenda herida, el hombre de Cromañón corriendo ahí, peleando contra los, no contra los dinosaurios, pero sí contra esos animales grandotes, tenía que cicatrizar rápido. No podía darse el lujo a pasar todo el proceso de regeneración y demás. Así que y las plaquetas es para eso, para tapar un vaso sanguíneo y suturar rápido, ¿no? Entonces, está bien, es un elemento, es como el corticoide. Nosotros producimos toda la mañana un pico de corticoide porque nos ayuda un montón de cosas. Y obviamente cuando tenemos alguna reacción inflamatoria importante, un corticoide no sirve. Si todos los días me pongo corticoide y para cualquier cosa lo hago, bueno, al final voy a tener osteoporosis, voy a tener trastornos musculares y cardíacos, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es propio de los corticoides, ¿no? Entonces, uno tiene que saber valorar para qué sirven las cosas. Yo no puedo decir que el corticoide sea malo, el corticoide es muy bueno, si lo sé usar. La última pregunta, porque ya es tarde, Gustavo, ya para que descanses, allá estás en otro horario. Oye, ¿qué instalaciones necesitas para ofrecer el procedimiento? Me están preguntando, ¿sí? En general, uno trabaja en condiciones de cultivo donde el cultivo se puede realizar en forma segura, ¿no? Eso significa, tiene que ser un ambiente donde la cantidad de partículas de polvo esté controlada. Si uno mira los consejos internacionales que se dan, tiene que tener una característica al menos de 10.000 partículas por pie cúbico de aire. El aire común tiene más o menos 1.000.000 de partículas. Y el aire medianamente filtrado, en forma grosera, ¿no? Tiene 100.000 partículas por pie cúbico. Y entonces nosotros, para tratar de abrir una bolsa de sangre, de hacer cualquier cosa que no sea en sistema cerrado, tendríamos que estar trabajando con una atmósfera de cultivo ambiental regulada por la norma ISO 7. Y una campana asociada de flujo laminar que daría una reducción de 100 veces la cantidad de partículas. Entonces, abajo de esa campana es una característica ISO B o ISO A. Cualquiera de las dos serían convenientes, ¿no? ISO 5 en general, perdón, estoy confundiéndome de clasificaciones. Así que la condición básica es tener un ambiente con poca cantidad y después, bueno, hay que tener recaudos en el tipo de ropa que uno usa, cambiarse de ropa. Es decir, son elementos simples. Acuérdense que se está metiendo en una articulación, que si eso se infecta es bravo. Es bravo, es mucho más bravo que se infecte una articulación que otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, estamos generando un inyectable, así que como tal hay que tener condiciones de seguridad. Y después, bueno, el tipo de medios de cultivo también es importante. Por ejemplo, se trata de evitar en el medio de cultivo el suero bovino fetal, que antes se usaba muchísimo. ¿Por qué? Porque en muchos lugares, puede venir de lugares donde hay enfermedades zoonosis, que no se ven claras, así que si se utiliza tiene que venir de alguno de esos lugares. Y si no, lo que se utiliza es, ahí sí, el sobrenadante de plaquetas. Eso le da una limitación al cultivo. A partir de la generación 7 u 8, las células mesenquimales lentamente comienzan a transformarse en fibroblastos o células adiposas. Por eso nunca se llega a esa generación de células, ¿no? Si quieren, en algún momento charlamos cómo se hace el ritmo de reproducción y repique para no llegar nunca y tener siempre cantidad de células con una misma cantidad inicial de biopsia, ¿no? De biopsia de células madre. Pero bueno, esas son algunas consideraciones mínimas que uno tiene que tener. Ya quedó. No, te agradezco mucho, Gustavo. Lo que pasa es que las células que maneja Gustavo son células autólogas.
es decir, son del propio paciente, las activa para prediferenciarlas. Entonces, la última pregunta nada más, Gustavo, ¿cuál es la diferencia entre las autólogas? ¿Por qué no de banco de células? ¿Por qué tú prefieres autólogas que de banco de células? Bueno, si uno lo hace con intención de bajar una inflamación, digamos las de banco de células, bueno, uno las inyecta y a los 15 días han desaparecido. Porque cuando la célula uno la pone, per se es inmunosupresora. Pero en el momento que empieza a anidar en algún tejido, comienza a diferenciarse. Y al diferenciarse, empieza a producir complejos mayores de histocompatibilidad propias del propietario de las células y diferentes al receptor. Entonces, como si uno tuviese un injerto no compatible. Y empieza como, entonces uno puede generar un rechazo secundario, ¿no? Como las transfusiones de sangre, uno en la primera transfusión de un grupo que no le corresponde la puede recibir bien, por eso las madres RH negativos se dan cuenta con el segundo chico, no con el primero, ¿no es cierto? Entonces, en casos agudos, yo siempre digo, una inyección, si tengo que tratar un stroke, si tengo que tratar un infarto de miocardio, donde necesito una fuente rápida de células y por ahí no tengo tiempo de generar las autólogas, sí está bien utilizar esas otras. Ahora estamos estudiando cómo hacer que células como la de placenta, por ejemplo, dadas en forma repetida o asociadas, las de placenta tienen una ventaja sobre otras células, porque tienen una proteína en la superficie que se llama HLA-G. Y la HLA-G, dentro de los HLA, es una de que, como si fuese un escudo inmunológico. Las células de la placenta, la madre no rechaza las células de la placenta, porque en su superficie tienen esta proteína. Al contrario, las toleran al punto tal de que durante el embarazo la madre le pasan células del hijo y ella las tolera perfectamente, incluso las deja anidar ahí adentro porque aprende cómo tolerarlas. Entonces pareciera que estas células de placenta son un poco más apropiadas, incluso que las mismas células de Wharton-Shelley, como para inducir esa tolerancia. Pero esas cosas están en estudio en este momento. Y estar en estudio no significa por 10 años, significa que por ahí para el año que viene tenemos esa respuesta contestada. O sea, pero son cosas que todavía hay que ver, ¿no? Ya quedó. No, hombre, te agradezco mucho, Gustavo. Disculpa la hora, pero ya nos conocemos, nos podemos quedar platicando toda la noche. Para los que no nos conozcan, yo estoy en Monterrey, soy el doctor Ramiro Ramírez. El doctor Gustavo está en Buenos Aires, está en Wake Forest, en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Más o menos comparto el tiempo, mes y un mes, una cosa así. Así es. Oye, pero en un mes, en octubre 22, muy probablemente ya empecemos a trabajar este tipo de terapias en Monterrey. Estamos abriendo un centro de terapia celular con el concepto de Gustavo que ha manejado a través de todo este tiempo y que realmente es diferente a lo que yo hago. Incluso yo tengo 3, 5 años manejando medicina regenerativa y la verdad es que esto es arriba de lo que estoy manejando. Me siento satisfecho con los resultados que hago, Gustavo. Yo te digo, sin hacer tanto como tú lo haces y me siento satisfecho. Entonces, cuando conocí a Gustavo, por los que no estuvieron en la plática pasada, yo lo conocí en una plática, ¿no te acuerdas, Gustavo, que hablaste de los lesionados medulares crónicos y mostrabas casos de recuperación de lesión medular crónica? Y que yo dije, híjole, yo soy cirujano, Gustavo, te creo, pero porque te ves serio, pero quiero ver para creer, ¿verdad? Y fui a Buenos Aires y la verdad es que reconoce su trabajo. Es una persona muy dedicada, muy seria en esto, ¿sí? Y si se fijan, bastante científico, ¿sí? Y eso me agradó. Entonces, van a seguir por los mismos medios que se comunicaron. Vamos a estar al pendiente porque han preguntado costos. La verdad es que no sabemos nada de eso todavía, ¿verdad, Gustavo? Andamos en eso, pero yo creo que pronto, pero lo más importante es, vamos a estar en Monterrey, pues si lo quieren ver así, a partir de noviembre. Ya les daríamos todos los datos y también cuando venga Gustavo, vamos a manejar una forma, los que quieran enviarle pacientes. Él maneja muy bien corazón, maneja muy bien lesiones neurológicas, ¿sí? Ya le digo que me deje la rodilla de perdido, aunque ya ahí es pero la verdad es que maneja muy bien. En general Y la columna la maneja mejor que yo también. Esto es para compartir, esto es para compartir. O sea, en realidad, yo creo que había un economista famoso, Peter Drucker, y él decía que se acabó la era
donde el secreto era lo que hacía fuerte una empresa. Lo que hace fuerte a una persona que trabaja es la comunicación. Y es casi como la realidad del surf. Los que han practicado surf saben que el deporte es interesante cuando uno está arriba de la cresta, no cuando por temor no se monta la ola adecuada o cuando se entusiasma y se deja pasar la ola, ¿no es cierto? Entonces, la idea concreta es, y yo les digo, desde el año 1971, que de alguna manera en la facultad estuve enganchado siempre con la docencia. Uno aprende mucho más cuando comparte que cuando se queda las cosas para uno mismo, ¿no? Porque si uno no habla las cosas es como el perro que da vuelta y se quiere morder la cola. No sale de ese lugar. Cuando uno comparte, uno aprende tantas cosas. Y me pasa mucho. Las preguntas que ustedes dicen no se dan cuenta, pero a veces en la misma formulación de la pregunta me están contestando una que yo no había hecho. Entonces, yo me parece que todo esto es para compartir y para que todos progresemos, para que la medicina sea mejor el día de mañana. Sí, te agradezco mucho, Gustavo, y como quiera, el doctor Cornejo nos va a ayudar a poderla subir para que, porque ya van varios que me mandan WhatsApp que si vamos a compartir la ponencia, que algunos no alcanzaban a verla completa, pero sí, la vamos a compartir, la subimos Y a si la quieren, red. después hacemos la de cardiovascular, entonces. Neumonología y cardiovascular hacemos una fuera de línea y la pueden subir también. Ándale, ¿te parece? Me agrada. Si quieres, como que ya lo platicamos ya en la inauguración, a lo mejor, ¿te parece? Bueno, Y la como damos a la ustedes quieran. gente, ¿sí? Les agradezco a todos, que pasen buenas noches, bendiciones a todos. Y mi correo, por si se les ofrece, es ramirorestaura@gmail.com. Por si me quieren pedir la plática, yo creo que la siguiente semana ya la tendríamos disponible. ramirorestaura@gmail.com, como que ahorita se los pongo en mensaje. Gustavo, un gusto. A mí Saludos a también. todos, que tengan bendiciones y la mejor semana. No dejen de cuidarse, por favor, que estén muy bien. Muchísimas gracias. Hasta luego.